Ok, se soltaron las preguntas, miren, cañón, espérenme. Venga, A ver, venga. acá dice, bueno, lo que hablaban hace ratito, ¿no? De las relaciones que son en Oriente, son ideales, dice, y muy, muy intensas, dice Tania. Capitán Garra Negra, gracias por lo de la demografía. Bruno Díaz dice Blooming to You, que ya se aclaró. Tania Robles, muy intensas en plan me muero sin ti, no en un sentido físico. Sí, más emocional es esa relación, ¿no? De la que hablábamos. Dice Randy, definitivamente creo yo que también las obras o las empresas de anime a veces se tienen que acoplar a la cultura o pensamientos occidentales por la distribución y mercado. A saber el producto, a saber el momento, ¿no? Ahorita comentamos, hasta eso siento, dice Capitán, que esa perspectiva del romance soft de Japón es muy de la mirada femenina, porque la mirada masculina en Japón peca de cosas bien voladas y agresivas, es decir, el hentai. Ahorita comentamos, corríjanme, que yo también pensaría que eso más es otra cosa, pero ahorita comentamos. Eran dice, corríjame si estoy mal, pero creo, dice eso, de lo que comentaba arriba, ¿no? De la distribución y el mercado, ahorita comentamos. Dice Bruno, no tanto, el hentai no es exclusivo de hombres, ya sea por ser espectador o creador, hay muchas preciosas historias de amor escritas por hombres y hay historias más picantes por mujeres, hay de todo. Aquí ya nos puso Mari, gracias, el nombre. Capitán Garra Negra, sé que no es exclusivo de hombres, no quisiera sonar sexista, pero digamos que la raíz de esos géneros viene de cómo se viven estas diferencias en la cultura japonesa. Dice, sería bueno investigarlo, dice Bruno. Tania comenta, el estoico, que nunca habla... de los perfiles. El estoico que nunca hablas de mis tropes favoritos, mega tóxico, pero me encanta, jaja. Y Pau Muñoz, ¿qué onda, Pau? María dando el análisis profundo y bien argumentado, siempre un gusto escucharle, saludotes. Igualmente, Pau, de regreso, muchas gracias por acompañarnos. A ver, entonces esos dos puntos que había por ahí, entonces lo que comentó Randy, se tiene que acoplar siempre a la parte visión occidental porque distribución y mercado o no necesariamente pasa así. Esa sería una. Pues creo que lo platicábamos también en la sesión pasada, en la que habrá algunos productos que sí tengan que permearse por esta visión occidental, ¿no? Porque sí, o sea, ya como que muchos de los productos comienzan a ser globales y los empezamos a ver y sí, pero también habrá otros productos que se piensen a nivel local, en donde no estén tratando de tapar tantas cuestiones a lo mejor culturales o cositas así, y que aún así se van a producir y se van a consumir en ese lugar. Y posiblemente si llegan aquí a Occidente, aún así se consumen por a lo mejor un público un poquito más específico, ¿no? Pero no creo que sea la mayor parte del anime o del manga que se esté pensando así específicamente para que salga, ¿no? Mm, Sí se puede hacer, pero vaya, no. claro. Yo creo que ahí es un tema bien interesante y bien profundo que no creo que solamente sea pertinente de esto que estamos hablando el día de hoy, sino de muchos otros factores, en general del entretenimiento. Mm, Y creo que un punto muy importante que tenemos todos que tener en cuenta es que nuestra visión sigue siendo occidental. Por más que hayamos crecido leyendo manga, viendo sí, pues, anime, vivimos siendo aquí. fanáticos de la cultura japonesa, no vivimos en Japón y no vivimos las mismas experiencias que vive alguien en Japón, ¿no? Obviamente con todos sus asegúnes. Nuestra perspectiva siempre es de alguien extranjero, de alguien que está viendo desde De afuera. afuera. Y es importante reconocer que a veces nosotros queremos imponer esa visión occidental en productos o en cualquier elemento cultural que existe en otro lugar que no sea donde nosotros vivimos. Y si no se parece, entonces lo que estamos viviendo en realidad es una especie de choque cultural, ¿no? No entendemos por qué se toman ciertas decisiones o por qué las cosas son de cierta manera cuando son distintas de donde nosotros vivimos. Y debemos como no ser condescendientes tampoco con Japón, pensando que el romance es más soft, porque a lo mejor hay una cultura que, ¿no? que mantiene más apagado ese lado, digamos, erótico, ¿no? Realmente no. Tenemos que estudiarlo, dado el caso de Japón, y no en comparación con lo que sí se vive o no se vive en Occidente. Creo que es como siempre tener los dos elementos como por separado, porque de nuevo, como mencionaban hace rato, creo que tiene más que ver con la manera en la que se demuestra el respeto, el amor, el afecto en la cultura japonesa, de lo que es comparándola con lo agresivo que puede llegar a ser, ¿no? Esa demuestra de amor en Occidente.
¿no? Como que siempre tendemos a compararlo porque obviamente es el referente que nosotros tenemos, pero creo que es importante reconocer que no tiene que ser así, al menos no en todos los casos. Digamos que son como diferentes bases a las que hay que alcanzar o a las que hay que aspirar en la cultura japonesa, ¿no? No es que el beso del verdadero amor, como lo vivimos en Occidente con las historias, ¿no? De princesas o Claro. ¿no? Como del alma gemela, etcétera, no son las mismas aspiraciones que podría llegar a tener una relación romántica en Japón. No porque no sea un punto importante el beso del verdadero amor, sino porque quizá hay otros elementos alrededor que son también importantes y que quizá no se están notando simplemente porque no pertenecemos a la cultura, Sí, ¿no? pues son Entonces, distintos. Claro. somos diferentes en ese sentido. Y no hay buenos y malos, ni Y, correctos ni eh, incorrectos. Porque decir, exactamente. poner el adjetivo soft, entonces hay un antagónico que es hard. Y entonces, ¿cuál es Claro, el bueno? ¿No es exactamente. mejor ser rudo? ¿Es Y, mejor? Claro, ¿no? Es y más obviamente amable. no es la manera en la que nosotros nos estamos refiriendo cuando decimos soft, es De más bien acuerdo, como un punto de comparación, ¿no? Porque es lo que de acuerdo. conocemos. Pero creo que un buen ejemplo, de hecho, justamente es el tema de Yuri on Ice, porque Yuri on Ice está explorando una relación entre dos personajes masculinos, pero es un anime de deporte. Y en ningún momento se le etiquetó a Yuri on Ice como un anime shonen ai o yaoi. Sí. Esa etiqueta vino posterior por la lectura de las personas al momento de verlo, ¿no? Reconocieron evidentemente ese romance entre los personajes, pero jamás se etiquetó de esa manera. ¿Por qué? Uno, porque posiblemente si hubiera tenido un problema en la gente que lo veía por esperar ciertas cosas de nuevo, clichés o estereotipos de un yaoi o de un shonen, están esperando ciertas cosas que van a pasar que no necesariamente tienen que pasar, pero entonces eso limita al público que lo puede ver. Y el otro lado es que antes que cualquier otra cosa, antes que el romance que puede existir entre estos dos personajes, es un anime sobre deporte. Es la relación que tiene el protagonista con el patinaje artístico, ¿no? Eso es lo principal que se explora en esta historia. La relación que tiene con Víctor en este caso viene en segundo plano, ¿no? Más o menos de la mano con esa relación que tiene con su deporte. Entonces, nosotros en Occidente estábamos esperando que ese romance se consolidara de una manera más explícita, pero en ningún momento dudamos que existiera romance y tampoco se dudó en Japón, ¿no? Era algo bastante explícito en el subtexto y en el texto, ¿no? Que mostraba. Pero nosotros como Occidente estamos esperando que se mostrara de las maneras que Occidente muestra esa forma explícita de romance, cosa que no iba a suceder porque no estamos hablando de los mismos códigos. Sin embargo, a nadie le queda duda de lo que está sucediendo. Quiere decir que la lectura es correcta. Que funciona. Exactamente, Justo. Claro, funciona. claro, claro, claro. Y de hecho, por ejemplo, se me hace interesante, sobre todo ahorita que estamos viendo la cuestión del yaoi, porque dicen, habrá algunos que sí son más soft o que son como más difuminados, ¿no? La línea de lo que estamos viendo y de lo que no. Y habrá otros en los que esa línea realmente no está tan difuminada, es realmente obvia. Y no por eso se va a catalogar como soft, ¿no? Va a tener algunos códigos cercanos a Occidente, pero eso no quiere decir que se pensó el producto para que se consumiera de este lado. Simplemente que pues se pensó una historia un poquito más más subida de tono, quizás. Ejemplos que a lo mejor no son tan hard, pero Sekaiichi Hatsukoi, ¿no? Junjo Romántica, que siguen siendo Mismo historias autor. ya hoy, ajá, mismo autor, siguen siendo historias ya hoy, pero ya subidas un poquito más de tono, que no se refleja tanto en el anime, en el manga así, y aún así no fueron pensadas para un consumidor occidental, ¿no? Claro.